Llegué a la boda de mi propio hijo y, cuando di mi nombre, el personal me miró con desconcierto. No estaba en la lista. Busqué a Isen entre los invitados y, al preguntarle, me miró con desprecio y, rodando los ojos, me dijo, ¿de verdad pensaste que ibas a estar invitada? Sonreí con calma, le dije que lo entendía perfectamente y me fui. Pero, en plena ceremonia, su teléfono no dejó de sonar. Me llamo Clara, tengo 71 años. Y ese día entendí que había criado a un monstruo. Durante décadas me entregué por completo a ese muchacho. Lo adopté cuando apenas tenía 3 años, un niño abandonado que encontré llorando en un orfanato. Le di mi apellido, mi casa, mi vida entera. Trabajé turnos dobles para mandarlo a las mejores escuelas privadas. Renuncié a mis propios sueños para que él pudiera cumplir los suyos. Cuando se graduó de ingeniero, lloré de felicidad pensando que todo había valido la pena. Jamás imaginé que el mismo hijo al que tanto amé me trataría como a un perro callejero en el día más importante de su vida. Brooke, su prometida, había sido la autora de todo aquello. Desde el momento en que apareció en nuestras vidas, empezó a envenenarle la mente contra mí. Tu mamá es demasiado absorbente, le decía. A su edad debería tener su propia vida y no estar siempre encima de nosotros. Isen le escuchaba y asentía como un títere. Poco a poco, las visitas se hicieron menos frecuentes, las llamadas más frías, las excusas más elaboradas. La primera vez que Brooke me faltó al respeto, Isen no dijo nada. Estábamos cenando en mi casa cuando ella comentó que mi comida estaba demasiado salada y que no entendía cómo Isen había crecido comiendo semejante porquería. Me quedé helada, esperando que mi hijo me defendiera, pero él siguió comiendo como si nada hubiera pasado. Después vinieron las humillaciones más sutiles. Clara, ¿no crees que esa blusa es un poco juvenil para ti?, decía Brooke con una sonrisa falsa. O cuando llegaba de visita sin avisar, ay, Clara, ojalá hubieras llamado antes. Estamos ocupados planeando nuestro futuro. Y Isen siempre asentía, siempre la respaldaba. Pero lo que más me dolió fue cuando anunciaron su compromiso. Organizaron una cena familiar y yo fui la última en enterarme. Llegué a la casa de Isen esperando una velada normal y me encontré con Brooke presumiendo un enorme anillo, rodeada de sus padres y hermanos. ¡Sorpresa!, gritaron todos. Forcé una sonrisa y los felicité, pero por dentro algo se quebró. Esa noche, Isen me dijo con un tono distinto, más frío y lejano, mamá, Brooke y yo hemos estado hablando de la boda. Queremos algo íntimo, solo la familia más cercana. Yo asentí, pensando que estaba incluida en esa categoría. Qué ingenua fui. Las semanas siguientes fueron un martirio. Brooke se encargaba de los preparativos y cada vez que yo preguntaba algo sobre la ceremonia, me respondía con evasivas. Todavía estamos decidiendo, decía. Ya te avisaremos. Pero nunca me avisaban nada. 3 días antes de la boda llamé a Isen para preguntarle a qué hora debía llegar al lugar. Del otro lado de la línea hubo un largo silencio. Mamá, dijo al fin, Brooke y yo hemos decidido que la boda será solo para la familia más cercana. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo. Pero, Isen, le dije con la voz temblorosa, yo soy tu madre. Lo sé, respondió. Pero Brooke siente que, bueno, que no encajas con la imagen que queremos proyectar. No encajaba con su imagen. Esas palabras me retumbaron en la cabeza durante días. Yo, la mujer que había sacrificado todo por él, que trabajó hasta la extenuación para darle una vida digna, que renunció al amor y a sus propios sueños, no encajaba con su imagen. Pero aún así, decidí ir. Me puse mi mejor vestido, el que había comprado pensando en su boda. Me peiné con cuidado y tomé un taxi rumbo al lugar. Creí que, tal vez al verme ahí, Isen recapacitaría, que recordaría todo lo que habíamos vivido juntos. Todas las noches en vela cuidándolo cuando enfermaba, todos los sacrificios que hice por él. No pude haber estado más equivocada. Cuando llegué y di mi nombre en la recepción, el personal revisó la lista 1, 2, 3 veces. Lo siento, señora, pero su nombre no aparece aquí, me dijo la recepcionista con una sonrisa incómoda. Debe haber un error, insistí. Soy la madre de Isen.
Fue entonces que lo vi acercarse, elegante en su smoking, con esa sonrisa que conocía tan bien. «Mamá, ¿qué haces aquí?», me preguntó. Pero su tono no era de sorpresa, sino de fastidio. «Hijo, vine a tu boda», le dije. «Mi nombre no está en la lista, pero debe ser un error». Me miró con una frialdad que jamás había visto en él. «No es un error, mamá. Te dije que sería solo para la familia más cercana». «Pero yo soy tu familia», supliqué. «Soy tu madre». Isen suspiró y puso los ojos en blanco. «¿De verdad pensaste que ibas a estar invitada después de todo lo que has hecho?». Esas palabras me golpearon como un puñetazo. «Después de todo lo que he hecho, Isen, si te lo di todo». «Exacto», respondió con desprecio. «Siempre dando, siempre sofocándome, siempre metiéndote en mi vida». «Brock tiene razón, nunca supiste cuál era tu lugar». En ese instante apareció Brock, radiante con su vestido de novia. Pero al verme ahí, su sonrisa se congeló. «¿Qué hace aquí?», le preguntó a Isen como si yo no existiera. «Ella ya se iba», respondió él sin siquiera mirarme. «¿Verdad, mamá?». Pude haberme puesto a llorar. Pude haber rogado. Pude haber hecho un escándalo. Pero en lugar de eso, sonreí. Una sonrisa tranquila, serena, que los incomodó a ambos. «Entiendo perfectamente», les dije. «Que tengan una hermosa boda». Y me fui. Mientras caminaba hacia la salida, saqué mi celular y marqué un número. «Samuel», dije cuando contestó, «creo que ha llegado el momento de ejecutar el plan del que hablamos alguna vez». Samuel había sido mi abogado por más de 20 años, el único que conocía todos mis secretos. «¿Estás segura, Clara?», me preguntó con voz preocupada. «Una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás». «Totalmente segura», respondí al subir al taxi. Isen acaba de demostrarme que no valgo nada para él. Es hora de que aprenda lo que en verdad está a punto de perder. Mientras el taxi se alejaba del lugar, mi teléfono empezó a vibrar con mensajes. Pero no eran de Isen preguntando dónde estaba o disculpándose por lo ocurrido. Eran de Brock, furiosa porque me había presentado en su boda. «¿Cómo te atreves a aparecer sin invitación? No tienes dignidad», decía uno de sus mensajes. «Isen está molesto contigo. Espero que estés feliz por arruinar nuestro día especial». ¿Arruinar su día especial? Esa mujer de verdad creía que mi presencia de 5 minutos había arruinado algo. No tenía idea de lo que realmente significaba destruir algo, pero estaba a punto de aprenderlo muy pronto. Llegué a mi casa y, por primera vez en meses, me sentí extrañamente en paz. Durante años caminé de puntillas, tratando de no incomodar a Isen, de no molestar a Brock, de ser la suegra perfecta que no se mete, pero que siempre está disponible cuando la necesitan. Pero esa noche, al quitarme el vestido que había comprado para una boda a la que nunca estuve invitada, tomé la decisión más importante de mi vida. No me estaba jubilando del trabajo. Me estaba jubilando de ser madre. Isen nunca supo la verdad sobre mi situación financiera. Cuando lo adopté, yo era una mujer joven, secretaria, viviendo en un departamento pequeño. Creció viendo mis sacrificios, mis trabajos de medio tiempo, mi lucha constante por llegar a fin de mes. Lo que jamás le conté fue que, durante todos esos años, mi padre, que se había mudado a Europa en los años 50, estuvo invirtiendo con inteligencia el dinero que ganaba en su negocio de importaciones y exportaciones. Cuando él murió, hace 10 años, me dejó una herencia considerable, propiedades en Ginebra, acciones en empresas prósperas, cuentas bancarias que Isen nunca habría imaginado que existían. Aún así, decidí seguir viviendo como siempre, trabajando, ahorrando, manteniendo la misma casa modesta. Quería que Isen me valorara por lo que era, no por lo que tenía. ¿Qué error tan grande cometí? Esa misma noche, mientras Isen y Brock celebraban su boda, yo estaba frente a la computadora transfiriendo dinero, haciendo llamadas, poniendo en marcha un plan que llevaba meses considerando. Al día siguiente, cuando ellos despertaron de su luna de miel express, su mundo ya había empezado a cambiar. Al principio, fue algo sutil. Isen me llamó 3 días después de la boda, no para disculparse, sino para pedirme que cuidara su departamento mientras él y Brock estaban en Cancún. «Mamá,
Necesito que vayas a regar las plantas y recoger la correspondencia, me dijo, como si nada hubiera pasado. Ah, y Brooke quiere que limpies un poco porque tendremos visitas cuando regresemos. No puedo, respondí simplemente. ¿Cómo que no puedes?, preguntó sorprendido. Estoy ocupada, le dije. Consíguete a alguien más. Y colgué. Una hora después, Brooke me gritaba por teléfono. ¿Qué te pasa, Clara? ¿Estás loca? Es lo mínimo que podrías hacer después del numerito que armaste en nuestra boda. Yo no hice ningún numerito, contesté con calma. Solo fui a felicitar a mi hijo. Tu hijo no te quiere ahí, vociferó. Entiéndelo de una vez. Eres una carga para él. ¿Una carga? Después de todo lo que hice, después de tantos sacrificios, ¿una carga? Tienes razón, Brooke, le dije. Soy una carga. Por eso he decidido liberarlo de esa carga para siempre. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, ahora con otro tono en la voz. Quiero decir que me retiro. Isen ya no tiene madre. Colgué el teléfono y lo apagué. Era momento de empezar mi nueva vida. Al día siguiente contraté una mudanza y empacé lo más importante. El resto lo doné a la caridad. Vendí mi modesta casa en el barrio donde crié a Isen y me mudé a un hotel 5 estrellas en el centro de la ciudad. No porque no pudiera comprar otra casa, sino porque quería darme el tiempo de decidir qué haría con el resto de mi vida. Samuel me visitó en el hotel esa primera semana. Clara, ¿segura que quieres hacer esto?, me preguntó mientras revisaba los papeles que le había entregado. He estado segura desde el momento en que Isen me miró con desprecio en la puerta de ese salón, respondí. Ese muchacho cree que soy una pobre anciana patética que depende de él. Es hora de que sepa la verdad. Los documentos que Samuel sostenía en sus manos eran escrituras de propiedades, estados de cuenta bancarios y algo que Isen jamás había visto, la escritura de la casa en la que vivía. La casa que él creía haber comprado con su hipoteca, en realidad la había comprado yo. Yo pagué el enganche. Yo firmé como aval. Yo estuve pagando silenciosamente la hipoteca durante años para que él pudiera mantener su nivel de vida. Pero eso no era todo. La empresa donde Isen trabajaba como ingeniero también guardaba un secreto. El dueño, el señor Harrison, había sido socio de negocios de mi padre en Europa. Cuando Isen se graduó, hablé con el señor Harrison para que le diera una oportunidad. No solo le consiguió el empleo, sino que durante años me estuvo enviando reportes sobre su desempeño. Isen era un empleado mediocre que conservaba su puesto más por mi influencia que por su talento. Brooke tampoco tenía idea de con quién se había casado realmente. Su flamante esposo, el ingeniero exitoso del que tanto presumía, en realidad era el hijo adoptivo de una mujer que podía comprar y vender a toda su familia sin pestañear. Mientras ellos disfrutaban su luna de miel, gastando el dinero de los regalos de boda de la familia de Brooke, yo estaba en el spa del hotel, relajándome por primera vez en décadas. Hacía años que no me permitía un lujo así. Siempre ocupada trabajando para Isen, preocupándome por Isen, viviendo para Isen, me había olvidado de vivir para mí. Fue durante un masaje relajante cuando tomé mi siguiente decisión. No solo iba a retirarme de ser madre, también aseguraría de que Isen y Brooke entendieran exactamente lo que habían perdido. Cuando regresaron de su luna de miel, comenzaron los problemas. Primero, la compañía de luz les cortó el servicio porque no habían pagado el recibo. Isen me llamó furioso. Mamá, ¿por qué no pagaste el recibo de la luz de mi casa? Porque no es mi casa, le respondí con calma. Y porque ya no soy tu mamá. ¿De qué hablas? Claro que eres mi mamá. No, le dije. Las madres son invitadas a las bodas de sus hijos. No fui invitada. Por lo tanto, no soy tu madre. Isen guardó silencio un momento. Mamá, no seas ridícula. Solo fue una boda. Exactamente, respondí. Solo una boda. La boda más importante de tu vida, y decidiste que yo no tenía lugar en ella. Ahora vive con las consecuencias de esa decisión. Pero siempre has pagado mis recibos, gritó. Es tu obligación. Mi obligación, repetí, sintiendo como la rabia me subía al pecho. Isen,
durante 28 años cumplí obligaciones que no eran mías. Eso se acabó. Colgué y de inmediato marqué el número del señor Harrison. Buenos días, señor Harrison. Habla Clara. Creo que es hora de que hablemos de Eisen. Ah, Clara, suspiró él. Imaginé que llamarías pronto. Me enteré de lo que pasó en la boda. Ese muchacho no tiene idea de todo lo que has hecho por él todos estos años. Precisamente por eso llamo, le dije. Quiero que vea a quienes realmente Eisen como empleado, sin mi influencia. El señor Harrison guardó silencio unos segundos. Clara, si retiro mi protección, Eisen va a tener serios problemas en la empresa. Su trabajo es mediocre, siempre llega tarde y varios clientes se han quejado de su actitud. Entonces maneje la situación como debe manejarse, contesté. Yo ya no intercederé por él. Mientras tanto, Brooke había empezado a notar otros cambios. La tarjeta de crédito que usaba para sus compras de ropa y productos de belleza había sido cancelada. Esa tarjeta la había sacado yo hacía años y le estuve pagando en silencio para que Eisen pudiera mantener feliz a su novia y después esposa. Cuando Brooke intentó usarla en su boutique favorita, la vendedora le informó que había sido reportada como cancelada por falta de pago. Eisen, gritó Brooke esa noche. Tu madre canceló mi tarjeta de crédito. Llámala ahora mismo y dile que la reactive. Eisen me llamó hecho una furia. Mamá, ¿cómo puedes ser tan mezquina? Brooke necesita esa tarjeta. Brooke puede sacar su propia tarjeta, respondí. O tú puedes sacarle una con tu crédito. Ah, espera, no tienes crédito porque nunca has pagado nada por ti mismo. Eres una vieja amargada, me gritó. Por eso nadie te quiere. Sus palabras dolieron. Pero esta vez no me quedé callada. Eisen, le dije con voz firme. Durante 28 años me tragué mi orgullo para que tuvieras todo lo que quisieras. Me humillé, trabajé hasta la extenuación y renuncié a mi propia felicidad. Y cuando llegó el momento más importante de tu vida, me trataste como basura. Ahora vas a aprender lo que significa valerte por ti mismo. Colgué y apagué el teléfono. Era hora del siguiente paso. Al día siguiente fui a ver a Eisen a su trabajo. Llegué en un auto de lujo, vestida con un traje elegante que había comprado esa misma mañana. Al entrar a la oficina, todos se me quedaron mirando. Eisen salió de su cubículo con una expresión de sorpresa. Mamá, ¿qué haces aquí? Vine a hablar contigo, le respondí. ¿Podemos hacerlo en privado? Entramos a la sala de juntas y cerré la puerta. Eisen, le dije, quiero que sepas algo. Durante todos estos años, el señor Harrison ha sido muy paciente contigo porque me respeta. Pero esa paciencia se acabó. ¿De qué hablas?, preguntó nervioso. Hablo de que el señor Harrison sabe que llegas tarde, que tu trabajo es mediocre, que varios clientes se han quejado de ti. Lo único que te ha mantenido en este empleo ha sido mi influencia. Eisen se puso pálido. ¿Eso no es cierto, o sí? Saqué mi teléfono y marqué el número del señor Harrison. Señor Harrison, ¿podría venir a la sala de juntas?, dije con calma. Mi hijo tiene algunas preguntas sobre su desempeño laboral. 5 minutos después, el señor Harrison entró con una carpeta en las manos. Buenos días, Eisen, dijo con voz seria. Tu madre me pidió que te mostrara esto. Abrió la carpeta y sacó varios documentos. Estos son los reportes de tus supervisores de los últimos 3 años. Aquí dice que has llegado tarde en 43 ocasiones. Has entregado proyectos con errores graves y 3 clientes importantes solicitaron específicamente que no volvieras a trabajar en sus cuentas. Eisen miraba los papeles sin poder creer lo que veía. Pero, nunca me dijeron nada. Porque tu madre me pidió que tuviera paciencia contigo, continuó el señor Harrison. Ella ha estado pagando en silencio por tus errores, disculpándose con los clientes, incluso compensando económicamente a la empresa por las pérdidas que causaste. Eso es mentira, susurró Eisen. No es mentira, le dije. Durante años estuve limpiando tus desastres porque creí que algún día te convertirías en el hombre que yo esperaba. Pero estaba equivocada. Ya eres el hombre que ibas a ser, uno que trata a su madre como basura.
El señor Harrison cerró la carpeta. Isen, como un favor personal a tu madre, te daré 2 semanas para encontrar otro trabajo. Después de eso, tu empleo aquí queda terminado. Se levantó y se fue, dejándonos solos. Isen me miró con ojos suplicantes. Mamá, por favor, no puedes hacerme esto. Brooke me va a matar si pierdo mi trabajo. Debiste pensarlo antes de echarme de tu boda, le respondí. Ahora vas a aprender lo que significa perder lo que más valoras. Me levanté para irme, pero Isen me sujetó del brazo. Espera, no puedes hacer esto. Soy tu hijo. No, dije, apartando mi brazo. Mi hijo habría defendido a su madre cuando su esposa la insultó. Mi hijo me habría invitado a su boda. Mi hijo me habría tratado con respeto. Tú no eres mi hijo, Isen. Eres un extraño que vive en una casa que yo pagué, con un trabajo que yo conseguí, casado con una mujer que lo desprecia tanto como él me desprecia a mí. Salí de la oficina y, por primera vez en años, me sentí completamente libre. Esa noche, Isen llegó a casa hecho pedazos. Brooke lo esperaba con una copa de vino en la mano, lista para escuchar cómo había sido su día. Pero al ver su rostro, supo que algo andaba mal. ¿Qué te pasa?, preguntó. Pareces haber visto un fantasma. Peor, respondió Isen, dejándose caer en el sillón. Vi a mi madre convertirse en mi peor pesadilla. Le contó todo lo que había pasado en la oficina, los reportes de desempeño, la amenaza de despido, la revelación de que Clara había estado pagando por sus errores durante años. Brooke lo escuchaba con creciente horror. ¿Me estás diciendo que tu madre ha estado controlando tu trabajo todo este tiempo? No era control, murmuró Isen. Era protección. Era manipulación, gritó Brooke. Esa mujer es una psicópata. Primero arruina nuestra boda y ahora quiere arruinar tu carrera. Pero por primera vez, Isen no estaba tan seguro de que su madre fuera la villana de la historia. Toda su vida, Clara había estado ahí, resolviendo sus problemas, pagando sus cuentas, abriéndole puertas que él creía haber abierto solo, y él la había echado de su boda como si fuera una intrusa. Brooke dijo lentamente, quizá deberíamos disculparnos con ella. ¿Disculparnos? Brooke se levantó de un salto. Isen, esa mujer te está manipulando para que te sientas culpable. No es manipulación, respondió él. Es una consecuencia. Yo le dije que no encajaba en nuestra vida, y ahora ella nos demuestra que somos nosotros los que no encajamos en la suya. Brooke lo miraba incrédula. No puedo creer que le estés defendiendo después de lo que te hizo hoy. ¿Lo que me hizo a mí? Isen la miró con ojos cansados. Brooke, lo que hizo fue abrirme los ojos. Durante años había vivido una mentira, creyendo que mi éxito era fruto de mi propio esfuerzo, cuando en realidad se debía al sacrificio de ella. Aquella conversación marcó el inicio del fin de muchas cosas. Brooke no podía aceptar que su esposo exitoso no era más que un hombre mediocre sostenido por su suegra. Se había pasado meses presumiendo del trabajo de Isen, de sus supuestas habilidades, de su brillante futuro. ¿Qué iba a decirle ahora a sus amigas? ¿Que se había casado con un fracaso? Mientras tanto, yo estaba en la suite de mi hotel cenando con servicio al cuarto y viendo las noticias. Mi teléfono no había dejado de sonar en toda la tarde, pero lo mantenía en silencio. Sabía que eran Isen y Brooke, seguramente desesperados, furiosos o rogando, pero ya había aprendido algo muy importante. Cuando alguien te muestra quién es en realidad, hay que creerle. A la mañana siguiente, Samuel vino a visitarme con más documentos. Clara me dijo, ya tengo listas las transferencias. ¿Estás segura de que quiere hacer esto? En mis manos sostenía los papeles para transferir la propiedad de la casa de Isen a mi nombre, cancelar todos los pagos automáticos que llevaba años haciendo por él y retirar mi firma como aval de sus préstamos. Totalmente segura, respondí. Ese muchacho quiere independencia, pues va a tener independencia completa. Firmé todos los documentos y Samuel se marchó para procesar las transferencias. En 24 horas, Isen iba a descubrir que la casa en la que vivía ya no era suya. Que sus tarjetas de crédito habían sido canceladas y que tendría que empezar a pagar una renta que no podía costear con el empleo que estaba a punto de perder. Pero mi plan iba más allá.
No me bastaba con que Isen aprendiera su lección. También quería que Brooke entendiera con quién se había metido. Esa mujer llevaba meses insultándome, tratándome con desprecio, como si yo fuera una anciana molesta e insignificante. Ahora le tocaba a ella conocer la verdad. Era hora de que ella aprendiera cuál era mi verdadero valor. Esa tarde me puse mi mejor traje y tomé un taxi hacia la boutique donde Brooke trabajaba como vendedora. Era una tienda carísima, ubicada en el centro comercial más exclusivo de la ciudad. De esas en las que Brooke se sentía importante porque atendía a mujeres adineradas. Lo que ella no sabía era que yo tenía mucho más dinero que la mayoría de sus clientas. Entré a la tienda como cualquier compradora y empecé a mirar la ropa. Brooke estaba atendiendo a otra mujer, pero al verme, su cara cambió por completo. ¿Qué haces aquí?, me preguntó con voz hostil. Vine a comprar ropa, respondí con calma. ¿No es tu trabajo atender a las clientas? La otra señora nos observó, confundida por el tono agresivo de Brooke. ¿Conoce usted a esta señora?, preguntó la clienta. Es mi suegra, contestó Brooke con desprecio. Una que no sabe cuál es su lugar. Ah, entonces sí sé cuál es mi lugar, dije sonriendo. El lugar de una mujer con dinero que quiere gastarlo. ¿Me vas a atender o necesito hablar con tu gerente? Brooke se puso roja de coraje, pero no podía armar un escándalo frente a otras clientas. ¿Qué quiere?, preguntó entre dientes. Quiero ver ese vestido de la vitrina, le señalé el más caro de la tienda. El de $6,000. Los ojos de Brooke se abrieron como platos. ¿6,000? ¿Eres sorda? Sí, 6,000. ¿Acaso crees que no puedo pagarlo? Brooke fue por el vestido, murmurando insultos mientras caminaba. Cuando regresó, me lo mostró con una expresión de fastidio. Aquí está, dijo. Pero dudo mucho que pueda pagarlo. Saqué mi tarjeta de crédito Platinum y se la entregué. Cárgalo, dije. Y mientras procesas el pago, quiero que sepas algo. Brooke tomó la tarjeta y caminó hacia la caja. Cuando la pasó por la terminal, el sistema no solo aprobó la compra, sino que además mostró un límite de crédito que la dejó sin palabras. ¿Cómo?, empezó a decir. ¿Cómo puede una pobre vieja como yo tener una tarjeta así?, terminé su frase. Muy fácil, Brooke. Resulta que no soy pobre. Nunca lo fui. Saqué mi celular y le mostré la pantalla de mi aplicación bancaria. Brooke vio las cifras y se puso pálida. Esto no puede ser real, susurró. ¿Ves ese número?, le señalé mi saldo. Ese es solo de una de mis cuentas. Tengo propiedades en Ginebra, acciones en varias compañías y más dinero del que tú podrás ganar en toda tu vida trabajando en esta tienda. Brooke me devolvió la tarjeta con las manos temblorosas. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque quería que Isen me valorara por lo que soy, no por lo que tengo, respondí. Pero ustedes dos me demostraron que para ustedes no valgo nada. Así que decidí mostrarles lo que de verdad van a perder. Tomé mi bolsa con el vestido y me dirigí a la salida. Antes de irme, me giré hacia Brooke. Ah, y una cosa más. Isen va a perder su trabajo la próxima semana, y la casa en la que vives ya no es tuya. Espero que tengas ahorros, porque los vas a necesitar. Salí de la tienda dejando a Brooke paralizada detrás del mostrador. Esa noche, Brooke llegó a casa temblando de rabia y confusión. Isen estaba en la sala, tomando una cerveza y viendo la televisión, intentando olvidar el día horrible que había tenido en el trabajo. Isen, gritó Brooke desde la entrada. Tu madre estuvo hoy en mi trabajo. Isen apagó la televisión y se giró hacia ella. ¿Qué? ¿Para qué? Para humillarme, respondió Brooke, arrojando su bolso al suelo. Compró un vestido de $6,000 solo para demostrarme que tiene dinero. Isen frunció el ceño. ¿$6,000? Brooke, mi mamá es una secretaria retirada. Ella no tiene $6,000 para gastarlos en un vestido. Eso es lo que nosotros pensábamos, gritó Brooke. Pero me enseñó su cuenta bancaria, Isen. Tiene millones. Millones. Isen se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Eso es imposible, murmuró.
Yo conozco la situación económica de mi madre. Siempre ha sido una mujer de clase media. Te mintió, insistió Brooke, caminando de un lado a otro. Durante años te hizo creer que era pobre para manipularte. Es una sociópata. Pero Isen empezó a recordar cosas a las que nunca les había dado importancia. Su madre siempre tenía el dinero exacto para sus emergencias. Cuando le dio apendicitis en la universidad, apareció con el dinero para la cirugía privada. Cuando quiso comprarse un coche, ella tenía lo necesario para el enganche. Cuando necesitó un traje para su graduación, se lo regaló sin problema alguno. Brooke dijo lentamente. No creo que mi mamá nos haya mentido sobre su dinero. Simplemente, nunca le preguntamos. ¿Cómo que nunca le preguntamos? Brooke lo miró como si estuviera loco. Isen, viviste con esa mujer toda tu vida. Exacto, respondió él. Viví con ella toda mi vida, y nunca me interesé de verdad en conocerla. Nunca le pregunté sobre su familia, sobre su pasado, sobre sus finanzas. Solo asumí que existía para servirme. Esa revelación los golpeó a ambos como un balde de agua fría. Brooke entendió que se había casado con un hombre que ni siquiera conocía realmente a su propia madre. Y Isen comprendió que había despreciado a una mujer que llevaba décadas guardando secretos importantes. Al día siguiente, Isen decidió ir a buscar a su madre al hotel. Cuando llegó a la recepción y preguntó por Clara, el concierge lo miró de arriba a abajo con desprecio. ¿Es usted familiar de la señora?, preguntó. Soy su hijo, respondió Isen. Ah, sí, dijo el concierge con una sonrisa fría. El hijo que no la invitó a su boda, eso fue lo que nos contó la señora. Isen se sonrojó de vergüenza. ¿Puedo hablar con ella? La señora dejó instrucciones muy claras de que no desea recibir visitas de su familia, informó el concierge. Pero si gusta, puedo entregarle un mensaje. Isen escribió una nota apresurada, disculpándose y rogando una oportunidad para hablar. El concierge la tomó y desapareció en el elevador. 5 minutos después regresó con la misma nota en la mano. La recepcionista regresó con la nota y le dijo a Isen con frialdad. La señora dice que ya tuvo su oportunidad de hablar con ella, y la desperdició en la puerta de la boda. No habrá una segunda oportunidad. Isen salió del hotel sintiéndose más perdido que nunca. Mientras tanto, yo estaba en mi suite hablando por teléfono con el señor Harrison. ¿Cómo se ha portado Isen en el trabajo?, le pregunté. Clara, suspiró él. El muchacho es un desastre. Llega tarde, comete errores constantemente y ayer un cliente se quejó porque Isen se puso a llorar en plena presentación. ¿Llorar?, pregunté, sorprendida. Sí, confirmó el señor Harrison. Le hicieron una pregunta sobre los costos del proyecto y se soltó diciendo que ya no sabía nada, que toda su vida había sido una mentira. Por un instante, sentí un nudo en el pecho. A pesar de todo, Isen seguía siendo aquel niño que crié, el que lloraba cuando se lastimaba y corría a mis brazos buscando consuelo. Pero enseguida recordé su mirada de desprecio cuando me echó de su boda, y ese dolor se transformó en determinación. Señor Harrison, dije con firmeza, mantenga su decisión. Isen tiene que aprender que las acciones tienen consecuencias. Esa misma semana, Isen y Brooke recibieron la notificación legal sobre la casa. Un abogado llegó a su puerta con documentos que probaban que la propiedad estaba totalmente a mi nombre y que tenían 30 días para desalojar o empezar a pagar una renta mensual de $3,000. Brooke leyó los papeles y se puso histérica. Que esto es imposible. La casa es nuestra. Tenemos la escritura. Al parecer no, respondió Isen con voz apagada. Al parecer, mi madre ha estado pagando esta casa durante años, y yo nunca lo supe. Brooke comenzó a gritarle que era un inútil, que como podía no saber que su propia madre era la dueña de la casa, que se había casado con un fracasado. Sus gritos se volvieron tan intensos que los vecinos llamaron a la policía por alteración del orden. Cuando los oficiales llegaron, encontraron a Brooke rompiendo platos y muebles, mientras Isen se encogía en una esquina llorando. Señora, le dijo uno de los policías con tono severo, tiene que calmarse o vamos a tener que arrestarla por alterar la paz. No pueden arrestarme, gritó Brooke. Que esta es mi casa. Según estos documentos, respondió el oficial,
Revisando los papeles legales, esta casa pertenece a una señora llamada Clara. ¿Es usted Clara? Es mi suegra, dijo Brooke con rabia. Entonces esta no es su casa, concluyó el policía. Le sugiero que resuelvan esto de manera civilizada o nos veremos obligados a intervenir. Cuando la patrulla se fue, Isen y Brooke se quedaron sentados entre los platos rotos y los muebles volcados. ¿Qué vamos a hacer?, susurró Brooke. No lo sé, contestó Isen con la voz apagada. No tengo trabajo, no tengo casa, no tengo ahorros, porque siempre pensé que mi madre estaría ahí para sacarme de apuros. Odio a esa mujer, gritó Brooke. La odio. Nos arruinó la vida. No, dijo Isen con la voz quebrada. Nosotros arruinamos nuestra vida cuando decidimos que ella no merecía nuestro respeto. Era la primera vez que Isen admitía que estaban equivocados. Pero Brooke no estaba lista para aceptar responsabilidad. En su mente, yo era la villana que había destruido su matrimonio perfecto. Lo que no entendía era que ese matrimonio nunca había sido perfecto. Era solo una ilusión construida sobre mis sacrificios en silencio. Esa noche, Brooke tomó una decisión que lo cambiaría todo. Si no podía lograr que Isen recuperara a su madre, entonces haría que su madre pagara públicamente por lo que, según ella, les había hecho. Abrió su cuenta de redes sociales y comenzó a escribir un mensaje que se volvería viral por las razones equivocadas. Mi suegra psicópata nos corrió de nuestra casa después de arruinarnos la boda, comenzaba la publicación. Durante años fingió ser pobre para manipular a mi esposo, pero en realidad es millonaria. Ahora que estamos casados, decidió destruirnos la vida por celos. Mi esposo perdió su trabajo por culpa de ella, y ahora no tenemos dónde vivir. Esta mujer enferma no puede aceptar que su hijo ya no la necesita. El texto iba acompañado de fotos de Brooke llorando y de la casa hecha un desastre tras el ataque de furia que ella misma había provocado. En cuestión de horas, la publicación ya tenía miles de compartidas y comentarios. La gente estaba indignada con la supuesta suegra malvada que había abandonado a su hijo después de su boda. Brooke se había presentado como la víctima perfecta, una joven y hermosa esposa destruida por una mujer mayor, celosa y vengativa. Los comentarios estaban llenos de insultos hacia mí y de palabras de apoyo para ella. «Qué suegra tan horrible, debería darle vergüenza tratar así a su propio hijo», escribió alguien. «Pobre muchacha, qué injusticia», comentó otro. Brooke leía cada mensaje con satisfacción, sintiéndose respaldada por el apoyo de desconocidos en Internet. Había conseguido exactamente lo que quería, convertirme en la villana pública de su historia. Pero Brooke cometió un error fatal. En su sed de venganza, etiquetó mi nombre completo en la publicación, pensando que me avergonzaría al ver todos los insultos dirigidos hacia mí. Lo que no sabía era que, al hacerlo, provocó que varias personas que sí me conocían vieran la publicación. La primera en escribirme fue una antigua colega. «Clara, ¿ya viste lo que tu nuera anda diciendo en redes sociales? Está mintiendo descaradamente sobre ti», decía su mensaje privado. Abrí las redes sociales por primera vez en semanas y leí la publicación. Cada palabra era una distorsión de la realidad. Cada acusación era una inversión de los hechos. Me senté en la suite del hotel a leer los cientos de comentarios de personas que me insultaban sin conocer la verdad. Suegra tóxica, mujer amargada, psicópata, abusiva, cada palabra me caía como una bofetada. Pero curiosamente, no dolían tanto como pensé que dolerían. Después de todo lo que había vivido con Isen y Brooke, los insultos de extraños me parecían insignificantes. Lo que sí me molestaba era que Brooke había logrado exactamente lo que buscaba, convertirme en el monstruo de su historia. Había tomado mi dolor, mi decepción y mi decisión de protegerme, y lo transformó en un relato donde ella era la víctima inocente y yo la cruel villana. Fue entonces cuando decidí que había llegado el momento de contar mi propia versión. Esa noche abrí mi cuenta en redes sociales y comencé a escribir. No una publicación llena de rabia o deseos de venganza, sino un relato sereno y honesto de lo que realmente había sucedido. Mi nombre es Clara, y soy la suegra psicópata de la que todos han estado hablando. Comencé escribiendo, quiero contarles la verdad de lo que realmente pasó. Relaté la historia de cómo adopté a Isen, los años de sacrificio, cómo trabajé en varios empleos para darle la mejor educación.
Expliqué que durante años estuve pagando en silencio todos sus gastos, desde su casa hasta sus tarjetas de crédito, desde sus emergencias médicas hasta su propio empleo. Describí las humillaciones constantes de Brooke, el desprecio cada vez mayor de Isen, finalmente, la cruel decisión de excluirme de su boda. Yo no los eché de la casa, escribí. Les estoy cobrando renta por una casa que yo compré y pagué. Yo no hice que Isen perdiera su empleo, simplemente dejé de cubrir sus errores. Nunca fingí ser pobre para manipularlos, mantuve mi vida privada en privado porque quería que me valoraran por quien soy, no por lo que tengo. Pero la parte más fuerte de mi publicación llegó cuando compartí las grabaciones. Durante los últimos meses había comenzado a grabar conversaciones con Brooke y con Isen. No por maldad, sino por protección. Cuando alguien te miente constantemente sobre lo que dijiste o hiciste, las grabaciones se vuelven tu única defensa. Tenía grabada a Brooke insultándome. Tenía grabado a Isen diciéndome que yo no encajaba en su imagen. Tenía grabada la llamada donde Brooke me gritaba que yo era una carga. Subí fragmentos de esas grabaciones junto con mi relato. La reacción fue inmediata y explosiva. En cuestión de minutos, los comentarios empezaron a cambiar. Dios mío, esa no era, es horrible, escribió alguien. ¿Cómo puede un hijo tratar así a su madre?, comentó otro. Esta señora es una santa por aguantar tanto, añadió un tercero. Pero no me detuve ahí. Durante los días siguientes publiqué más pruebas, fotos de recibos de todo lo que había pagado por Isen a lo largo de los años, copias de estados de cuenta mostrando las transferencias constantes de dinero. Documentos que probaban que yo había sido la cofirmante de todos sus préstamos, capturas de pantalla de mensajes donde Brooke me insultaba y me trataba con desprecio. Con cada publicación, la narrativa cambiaba más y más. La gente empezó a compartir mis escritos con frases como, esto es lo que pasa cuando no valoras a tu madre, o una gran lección sobre las consecuencias de nuestros actos. Pero el post que realmente lo cambió todo fue cuando conté la historia completa de la adopción de Isen. Hace 28 años, escribí, adopté a un niño de 3 años que había sido abandonado por su madre biológica. Era un niño triste, asustado, que necesitaba amor. Y yo le di ese amor de manera incondicional durante décadas. Pero el amor incondicional no significa permitir que te falten al respeto. A veces, la lección más importante que puedes enseñarle a alguien es que cada acción tiene consecuencias. Esa publicación se volvió viral por sí sola. Miles de personas la compartieron, comentaron y la guardaron. Madres de todo el mundo se identificaron con mi historia. Hijos adultos comenzaron a reflexionar sobre cómo trataban a sus propias madres. La conversación había cambiado por completo. Brooke veía cómo su versión de la historia se derrumbaba en tiempo real. Los comentarios en su publicación original ahora estaban llenos de críticas por haber mentido y manipulado. ¿Cómo pudiste inventar algo así sobre una mujer que lo sacrificó todo por ti?, escribían unos. Deberías sentir vergüenza, le decían otros. Desesperada, Brooke hizo una transmisión en vivo para defenderse de mis supuestos ataques. Pero fue el peor error que pudo cometer. Empezó el en vivo con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa. Hola a todos. Sé que muchos han visto las publicaciones de mi suegra y quiero aclarar las cosas. Esa mujer está mintiendo en todo. Al principio, solo unas 50 personas la estaban viendo, pero el número comenzó a crecer rápidamente conforme compartían el enlace. Clara no es la víctima que aparenta ser, continuó Brooke. Ella es una mujer manipuladora y controladora que arruinó nuestro matrimonio porque no puede aceptar que Isen ya no la necesita. Los comentarios comenzaron a aparecer, pero no eran lo que ella esperaba. ¿Dónde está la prueba de lo que dices?, escribió alguien. Las grabaciones de Clara suenan bastante claras, comentó otro. ¿Por qué no muestras evidencia como ella lo hizo? Brooke empezó a ponerse nerviosa al ver que la gente no la apoyaba como había planeado. Ella manipuló esas grabaciones, gritó. Las editó para hacerme quedar mal. Pero justo mientras decía eso, yo estaba viendo su transmisión desde la comodidad de mi suite en el hotel, y decidí que había llegado el momento de hacer mi aparición. Abrí mi propia transmisión en vivo y escribí en los comentarios del directo de Brooke. Hola, Brooke. Soy Clara. ¿Te molesta si me uno a la conversación?, escribí en el chat.
Los comentarios explotaron de inmediato. Aquí está, esto se va a poner bueno, por fin escucharemos los dos lados. Brooke se puso pálida al ver mi mensaje. No, dijo con la voz temblorosa. No voy a darle espacio para que siga mintiendo sobre mí. Pero los comentarios ya exigían que me dejaran hablar. Cobarde, escribían, si dices la verdad no deberías tener miedo, déjala hablar. Está bien, dijo Brooke al fin, con rabia contenida. Que se una. Así todos podrán ver qué clase de persona es en realidad. Acepté su invitación y aparecí en la pantalla junto a ella. El contraste era evidente. Yo estaba tranquila, bien vestida, en una suite elegante, mientras que Brooke lucía desaliñada y desesperada en una casa hecha un desastre. Hola, Brooke, dije con voz serena. Gracias por permitirme aclarar las cosas. Adelante, respondió ella con hostilidad. Miente todo lo que quieras. La gente ya sabe la verdad sobre ti. La verdad, contesté con calma, es que llevas meses insultándome, y tengo las grabaciones para probarlo. ¿Quieres que las ponga aquí mismo, en vivo, para que todos las escuchen? El rostro de Brooke se encendió. Que esas grabaciones son ilegales, gritó. No, repliqué, sin perder la calma. En este país es legal grabar conversaciones cuando tú eres parte de ellas, especialmente si te sientes acosada o amenazada. Los comentarios se llenaron de peticiones. Ponlas, queremos escucharlas, la verdad siempre sale a la luz. Entonces reproduje el audio donde Brooke me gritaba que yo era una carga para Isen, donde me decía que no tenía dignidad, donde me insultaba por haberme presentado en su boda. El audio era claro, directo y devastador. La voz de Brooke se llenó de odio y desprecio, diciendo cosas que ninguna nuera debería jamás decirle a la madre de su esposo. Cuando la grabación terminó, Brooke estaba llorando. Eso fue sacado de contexto, susurró. Fuera de contexto, pregunté con calma. ¿En qué contexto es correcto decirle a una mujer de 71 años que es una carga y que no tiene dignidad? Tú nos provocaste, gritó Brooke. Siempre te metías en nuestro matrimonio. Brooke, respondí manteniendo la serenidad. ¿Puedes darme un solo ejemplo específico de cómo me metí en tu matrimonio? Brooke abrió la boca, pero no salió palabra alguna. Se dio cuenta de que no podía dar un ejemplo porque simplemente no existía. Las únicas veces que interactué contigo, continué, fue cuando Isen me pedía ayuda con algo o cuando tú misma me invitabas a cenar. Nunca llegué sin ser invitada. Nunca di consejos que no me pidieran. Nunca critiqué su relación. Mi único error fue existir. Los comentarios en la transmisión ya estaban completamente de mi lado. Brooke se ve como una mentirosa, escribió a alguien. Esta señora tiene muchísima dignidad, comentó otro. ¿Cómo pueden tratar así a su madre?, agregó un tercero. El número de espectadores ya pasaba de 10.000 cuando Brooke, desesperada, lanzó otra acusación. Pero tú nos chantajeaste. Nos quitaste la casa y el trabajo de Isen para obligarnos a disculparnos contigo. Brooke, le respondí con firmeza, yo no les quité nada. Simplemente dejé de mantenerlos. La casa siempre fue mía. El trabajo de Isen se aseguró gracias a mi influencia. Las tarjetas de crédito las pagaba yo. Ustedes nunca tuvieron nada propio. Saqué los documentos y los mostré frente a la cámara. Estas son las escrituras originales de la casa, expliqué. Como pueden ver, siempre ha estado a mi nombre. Estos son los estados de cuenta bancarios que muestran que yo he estado pagando la hipoteca durante 5 años. Aquí están los recibos de todas las tarjetas de crédito que pagué a nombre de Isen. Brooke ya no tenía más argumentos. Pero, éramos familia, dijo con la voz quebrada. Familia, repetí. Las familias se invitan a las bodas, Brooke. Las familias se tratan con respeto. Tú me demostraste que, para ti, yo no era familia. Yo era una empleada sin sueldo. Isen, dije mirando a la cámara, sabiendo que él estaría viendo. Durante 28 años fui tu madre. Te cambié los pañales cuando eras un bebé. Te llevé al doctor cuando estabas enfermo. Trabajé horas extras para pagar tu universidad. Te defendí cuando te metiste en problemas. Pero cuando llegó el momento de que tú me defendieras a mí, elegiste humillarme.
Esa decisión tiene consecuencias. Brooke intentó interrumpir, pero la detuve con firmeza. No he terminado, le dije. Brooke, tú elegiste verme como una amenaza en lugar de una aliada. Elegiste insultarme en vez de respetarme. Elegiste mentir sobre mí en redes sociales en lugar de aceptar la responsabilidad de tus actos. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias de esas decisiones. Los comentarios explotaban con apoyo hacia mí. ¡Qué mujer tan fuerte! Brooke debería sentir vergüenza. Justicia poética. El número de espectadores había llegado a 15,000 y seguía creciendo. ¿Sabes cuál es la parte más triste de todo esto?, le pregunté a Brooke. Que yo realmente quería quererte. Cuando Isen me dijo que tenía novia, me puse feliz. Pensé que por fin iba a tener una hija. Te preparé cenas especiales. Te compré regalos. Traté de incluirte en todas nuestras tradiciones familiares. Pero tú decidiste verme como tu enemiga desde el primer día. Brooke ya lloraba abiertamente. Yo, no lo sabía. Claro que lo sabías, respondí. Sabías perfectamente lo que hacías. Y ahora todos los demás también lo saben. Terminé la transmisión, dejando a Brooke llorando sola frente a la pantalla. En cuestión de minutos, fragmentos de nuestra conversación ya circulaban por todas las redes sociales. Yo la había expuesto públicamente, no con mentiras ni manipulaciones, sino simplemente diciendo la verdad. La transmisión en vivo se volvió viral en pocas horas. Los clips más impactantes fueron compartidos millones de veces con títulos como Suegra destruye a nuera mentirosa con hechos y la venganza más elegante de la historia. Brooke había quedado completamente exhibida como una mentirosa manipuladora, mientras que yo había salido como una mujer digna que solo se defendió con la verdad. Las consecuencias para Brooke y Isen fueron inmediatas y devastadoras. La boutique donde Brooke trabajaba la despidió al día siguiente. No podemos tener empleadas que generen este tipo de controversia, le explicó su jefa. Nuestra clientela son señoras elegantes que ahora te ven como una persona conflictiva. Brooke intentó explicar que todo había sido un malentendido, pero ya era demasiado tarde. El video de ella insultándome había sido visto por millones de personas, incluidas las clientas adineradas de la tienda. Isen, por su parte, llegó a su trabajo y encontró una carta de despido sobre su escritorio. El señor Harrison le había dado un plazo de gracia, pero después de la exposición pública no podía mantenerlo en la empresa, ni siquiera por respeto hacia mí. Isen, le dijo el señor Harrison en su oficina. Después de lo que pasó anoche, varios clientes han llamado diciendo que no quieren trabajar con alguien que trata así a su madre. Lo siento, pero tu empleo termina hoy. Y las redes sociales no habían terminado con ellos. Los usuarios comenzaron a investigar más sobre sus vidas, descubriendo inconsistencias en las historias que Brooke había contado. Alguien encontró publicaciones antiguas donde presumía los costosos regalos que Isen le daba, regalos que ahora todos sabían que yo había pagado. Otros descubrieron que la pareja llevaba un estilo de vida muy por encima de sus verdaderos recursos. El hashtag #TeamClara empezó a ser tendencia mundial. Mujeres de todas las edades comenzaron a compartir sus propias historias sobre hijos ingratos o nueras problemáticas. Madres que habían sido excluidas de bodas, suegras que habían sido tratadas con desprecio. Mujeres que lo habían dado todo por sus familias solo para ser abandonadas cuando ya no eran útiles. Mi historia había tocado una fibra muy sensible en millones de personas. Mientras tanto, yo estaba en la suite de mi hotel viendo todo desarrollarse con una mezcla de satisfacción y tristeza. Había conseguido justicia. Había limpiado mi nombre. Había dejado claro mi punto. Pero también había perdido a mi hijo para siempre. La relación entre Isen y yo estaba rota de una manera que probablemente nunca podría repararse. Esa tarde, Samuel vino a visitarme con más documentos legales. Clara me dijo, Isen y Brooke han intentado ponerse en contacto conmigo. Quieren negociar. ¿Negociar qué?, pregunté. Quieren que les devuelvas la casa y que retires las demandas por difamación que tienes contra ellos. A cambio, prometen disculparse públicamente y mantenerse fuera de tu vida para siempre. Solté una risa amarga. ¿Quieren negociar ahora, después de llamarme psicópata y mentirosa frente a millones de personas?
Están desesperados, explicó Samuel. No tienen trabajo, ni casa, ni dinero. Brooke está recibiendo amenazas de muerte en redes sociales y Ethan está teniendo ataques de pánico. ¿Ataques de pánico?, pregunté, sintiendo un ligero pinchazo de preocupación a pesar de todo. Sí, confirmó Samuel. Al parecer, no puedes salir de la casa sin que la gente lo reconozca y lo confronte por cómo te trató. Ayer, una señora mayor lo abofeteó en el supermercado gritándole que era una vergüenza como hijo. Por un instante, sentí algo parecido a compasión. Después de todo, Ethan seguía siendo el niño que había criado, al que había consolado durante sus pesadillas y con quien celebré sus primeros pasos. Pero enseguida recordé su expresión de desprecio cuando me echó de su boda, y la compasión se desvaneció. Consecuencias de sus actos, murmuré. Ellos eligieron este camino. ¿Qué quieres que les diga?, preguntó Samuel. Diles que la casa es mía y seguirá siendo mía. Si quieren seguir viviendo ahí, que paguen la renta completa de $3,000 al mes. Si no pueden, tendrán que mudarse. En cuanto a las demandas por difamación, esas seguirán adelante hasta que reciba una disculpa pública completa y una compensación por el daño a mi reputación. Samuel se fue y me quedé sola con mis pensamientos. La verdad era que ya no necesitaba ni la renta ni la compensación legal. Tenía más dinero del que podría gastar en varias vidas. Pero necesitaba que Ethan y Brooke entendieran que las acciones tienen un precio, que no se puede tratar a las personas como basura y esperar que no pase nada. Esa noche, Ethan finalmente logró comunicarse conmigo. Había conseguido el número de mi hotel y llamó insistentemente hasta que acepté contestar. Mamá, dijo con la voz rota. Por favor, tenemos que hablar. Ya hablamos, respondí, recordándole la puerta del salón de bodas. Me dijiste que no encajaba en tu imagen. Mamá, por favor. Estaba confundido. Brooke me llenó la cabeza de ideas absurdas. Y se lo interrumpí. Brooke no te puso una pistola en la cabeza para que me echaras de tu boda. Esa decisión fue tuya. Brooke no te obligó a tratarme con desprecio durante meses. Esas fueron tus decisiones. Pero yo no sabía que tenías dinero, dijo desesperado. Si lo hubiera sabido, jamás te habría tratado así. Esas palabras fueron como una puñalada en el corazón. ¿Escuchas lo que estás diciendo, Ethan? Me estás diciendo que me habrías tratado mejor si hubiera sabido que tenía dinero. ¿Y qué hay de tratarme bien porque soy tu madre? ¿Qué hay de respetarme porque sacrifiqué mi vida por ti? Ethan guardó silencio, comprendiendo al fin la magnitud de lo que había confesado. Yo no quise decir eso. Si lo quisiste decir, respondí con firmeza. Y justamente por eso nuestra relación se terminó. Porque para ti, mi valor como persona siempre dependió de lo que podía darte, no de quién soy. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones?, preguntó entre sollozos. Nada, contesté con tristeza. No hay nada que puedas hacer, Ethan. Porque el perdón se le da a quienes cometen errores, no a quienes revelan su verdadero carácter. Me mostraste quién eres realmente cuando pensaste que estabas a salvo para despreciarme. Ahora tienes que vivir siendo esa persona. Colgué el teléfono y, por primera vez desde que comenzó toda esta situación, lloré. No por la pérdida de dinero, de la casa o del estatus, sino por la pérdida del hijo que creía haber criado, que en realidad nunca existió. 6 meses después, mi vida había cambiado por completo. Me había mudado a un hermoso departamento en Ginebra, cerca de las propiedades que había heredado de mi padre. Europa me recibió con los brazos abiertos. Un continente donde nadie conocía mi historia viral, donde podía caminar por las calles sin ser reconocida, donde podía comenzar de nuevo a los 71 años. Samuel manejaba mis asuntos legales desde Estados Unidos. Ethan y Brooke finalmente habían perdido la casa, incapaces de pagar la renta de $3,000. Se habían mudado a un pequeño departamento en un barrio modesto, muy lejos de la vida de lujo falso que habían estado llevando. Ethan había conseguido trabajo como técnico en una empresa pequeña, ganando una fracción de lo que solía. Brooke trabajaba en un call center, el único lugar que la contrataría después de que su reputación fuera destruida en las redes sociales. La demanda por difamación había tenido éxito. El juez falló a mi favor, ordenando que Brooke pagara una compensación considerable y emitiera una disculpa pública formal.
La disculpa fue breve y claramente forzada, pero legalmente suficiente. Pido disculpas a Clara por las declaraciones falsas que hice sobre ella en las redes sociales. Reconozco que mis afirmaciones fueron incorrectas y causaron daño a su reputación. Lamento profundamente mi comportamiento. Doné todo el dinero de la compensación a organizaciones que ayudaban a madres solteras y familias adoptivas. No necesitaba su dinero, pero ellos necesitaban aprender que mentir públicamente sobre alguien tiene un costo real. Durante estos meses, había recibido miles de mensajes de mujeres de todo el mundo. Madres que se habían sentido inspiradas por mi historia para poner límites a hijos abusivos. Suegras que habían encontrado el valor de enfrentarse a nueras irrespetuosas. Mujeres mayores que habían decidido dejar de vivir para los demás y comenzar a vivir para sí mismas. Una de las cartas que más me había conmovido era de una mujer llamada María, de Colombia. Señora Clara, escribió, su historia me salvó la vida. Durante 15 años, soporté el desprecio de mi hijo y de mi nuera, creyendo que era mi deber como madre aguantarlo todo por amor. Después de ver su historia, me di cuenta de que amar no significa permitir el abuso. Gracias por enseñarme que las madres también merecen respeto. Había comenzado a escribir un libro sobre mi experiencia, no por venganza ni para ganar más dinero, sino porque comprendí que mi historia había tocado algo universal. Millones de mujeres se habían visto reflejadas en mis vivencias, y pensé que tal vez mi historia completa podría ayudar a otras personas a reconocer y escapar de relaciones tóxicas. El libro se llamaría Me jubilé de la maternidad y estaría dedicado a todas las mujeres que habían sacrificado su identidad por amor y que necesitaban recordar que merecen ser tratadas con dignidad. Isen había intentado contactarme varias veces durante estos meses, cartas enviadas a través de Samuel, mensajes por conocidos en común. Incluso había viajado una vez a Ginebra para buscarme. Pero me había mantenido firme en mi decisión. Había cerrado esa puerta para siempre. La última carta que recibí de él había sido particularmente dolorosa. Mamá, escribió, sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que me doy cuenta de todo lo que hice mal. ChatGPT said. Brooke y yo nos divorciamos. Ella nunca pudo superar la humillación pública y terminó culpándome de todo. Ahora estoy sola y entiendo lo que perdí. No solo perdí a un hijo, perdí a la única persona que me amó verdaderamente de manera incondicional. Sé que es demasiado tarde, pero quería que supieras que lamento cada palabra cruel, cada momento de desprecio por haberte expulsado de mi boda. No te pido que me perdones, solo que sepas que entiendo que fuiste la mejor madre que alguien podría tener y yo fui demasiado tonto para valorarte. Leí esa carta varias veces, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque estaba claro que Isen finalmente comprendía la magnitud de lo que había perdido, pero también alivio porque su comprensión validaba mis decisiones. No había sido cruel ni vengativa, simplemente había defendido mi dignidad y establecido las consecuencias apropiadas por el abuso. En mi nueva vida en Ginebra, había encontrado una paz que no sentía desde hacía décadas. Tenía tiempo para leer, viajar y hacer nuevos amigos con personas que me valoraban por lo que soy. Comencé a tomar clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido tiempo porque estaba demasiado ocupada viviendo para Isen. También comencé a hacer voluntariado en una organización que ayudaba a mujeres mayores que habían sido abandonadas por sus familias. Mi historia les daba esperanza, les mostraba que era posible reconstruir una vida después del rechazo familiar, y que el amor propio era más valioso que mantener relaciones tóxicas. Una tarde, mientras paseaba por un parque, reflexionaba sobre todo el camino que había recorrido, desde adoptar a un niño de 3 años hasta la decisión de retirarme de la maternidad a los 71. Había sido un viaje largo y doloroso, pero también liberador. No me arrepentía de haber adoptado a Isen. Le había dado amor, educación y oportunidades que de otra manera no habría tenido. No me arrepentía de los sacrificios que hice durante su infancia y adolescencia, porque fueron actos de amor genuino hacia un niño que los necesitaba. Pero tampoco me arrepentía de alejarme cuando se convirtió en un adulto que me trataba con desprecio. Había aprendido una lección fundamental: el amor incondicional no significa aceptar abuso incondicional. Hay una diferencia entre amar a alguien y permitir que te destruya en nombre de ese amor. Mi teléfono vibró con un mensaje de Samuel. Clara, Isen me contactó de nuevo. Dice que está en terapia y que entiende todo lo que hizo mal.
Pregunta si hay alguna posibilidad de reconciliación. Leí el mensaje y sonreí con tristeza. Le respondí, dile que me alegra saber que está trabajando en sí mismo, pero algunas puertas, una vez cerradas, no se vuelven a abrir. Le deseo lo mejor en su nueva vida. Era la verdad. Le deseaba lo mejor a Isen, pero ya no desde la posición de su madre. Esa mujer, la que había vivido por él durante décadas, ya no existía. En su lugar, había nacido una nueva mujer, Clara, una mujer de 71 años que había aprendido que nunca es tarde para elegir la dignidad sobre la conveniencia, el respeto propio sobre el amor tóxico. Mientras miraba el cielo sobre Ginebra, pensé en la frase que se había convertido en mi mantra: no me arrepiento de haberlo adoptado. Solo lamento no haber entendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Había terminado mi carrera como madre, pero había comenzado mi vida como mujer libre. Y eso, descubrí, era la mejor venganza de todas: vivir bien, vivir en paz, finalmente vivir para mí misma.